Es una muy buena y muy interesante pregunta. Es decir, se habla del teletrabajo como esa prestación de trabajo que se hace a la distancia o fuera del lugar del establecimiento donde normalmente se encontraba el trabajador realizando sus labores. Se habla del teletrabajo como aquel trabajo que se utiliza en todas las tecnologías de información y comunicación, pero no hay una definición precisa de lo que es, sino que es por lo que no es decir, todo aquel trabajo que se realiza a la distancia con medios digitales o tecnológicos. Es decir, una definición negativa, ¿no es cierto? Es decir, fuera del establecimiento de la empresa o del empleador. En definitiva, la ley fue sancionada y tiene una gran particularidad. Si bien no ha sido publicada todavía en el boletín oficial, va a comenzar a funcionar 90 días posteriores al haber terminado esta situación de pandemia y de emergencia que está viviendo el país. Entonces, ¿no era por la pandemia esta ley? Es una ley que, a mi criterio, a mi modo de ver, vino a consecuencia de esto que es el COVID y la situación de pandemia que generó. Esto trajo, digamos, un desarrollo o un aceleramiento en la implementación de todas las tecnologías de la comunicación y de la información. El teletrabajo empezó a ocurrir, lo vemos con los chicos, la educación a distancia, el trabajo a distancia, pero paradójicamente esta ley, la que se sancionó, la 27555, prevé que todas estas nuevas cuestiones relativas al teletrabajo se van a aplicar recién pasados los 90 días desde que se extinga o se dejen sin efecto las leyes sobre aislamiento social, es decir, lo de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces decimos, frente a la necesidad hoy más inmediata o más inminente que tenemos de regular estas situaciones para proteger justamente los derechos de los trabajadores en equilibrio con el patrimonio y los bienes que tienen las empresas y la necesidad de seguir continuando a generar trabajo, no tenemos la regulación, porque si bien la tenemos sancionada, no es vigente, no está en aplicación. ¿Y va a ser vigente después de que pase esta situación? Está previsto que entre en vigencia a los 90 días después de que queden derogadas o queden sin efecto las leyes que establecen el aislamiento obligatorio. Es decir, eso va a ocurrir seguramente cuando salgamos de esta pandemia mundial. Y una ley que se hace específicamente para la pandemia va a comenzar a funcionar 90 días después que se termine la pandemia en la República Argentina. Muy llamativo el trabajo de los legisladores. Ahora, específicamente, ¿qué dice esta ley? La legislación tiene, digamos, una serie de puntos que son interesantes. Primero, que establece la igualdad del teletrabajador con el trabajador que trabaja normalmente en la empresa, es decir, el trabajador presencial, donde dice que las condiciones de trabajo son las mismas, que los derechos a su remuneración son las mismas, y establece algunas cuestiones que, si bien son lineamientos básicos, como todas las leyes laborales, establecen pisos mínimos, deja librado a los acuerdos o a los convenios colectivos de trabajo que se celebren en el futuro a regular todas estas cuestiones o todas estas modalidades. Por ejemplo, establece que van a tener los trabajadores un derecho de compensación por la energía que seguramente les insuma el consumo de los dispositivos que utilicen, por los servicios de interés. No establece la cuantía, sino que los mayores costos van a ser compensados y lo deja librado para los acuerdos o las negociaciones colectivas. Establece que el empleador le va a tener que brindar a cada trabajador que haga el teletrabajo todos los equipamientos, ya sea de hardware como software, garantizando específicamente tanto en el hardware como en el software que se proteja la intimidad y del trabajador a la hora de prestar sus labores. Establece la posibilidad de que el trabajador no sea molestado fuera de la jornada de trabajo que esté realizando. Esto que se llama el derecho a desconexión, lo establece inclusive de una forma
bien rigurosa o absoluta, porque no puede ser turbado ni interrumpido con ningún tipo de comunicación, habla la ley, fuera del horario de la jornada de trabajo pactado. Entonces esto nos hace pensar cómo convocar, por ejemplo, a una reunión, o si el empleador le podría mandar la convocatoria a una reunión por mail para hacer una reunión de trabajo justamente en el horario de trabajo, si lo podría hacer antes o solamente debe hacerlo. Bueno, estas son todas las cosas que no están reguladas en la ley, parecerían ser bastante rigurosas, pero bueno, eso va a quedar en definitiva establecer en los convenios colectivos, en la autoridad de aplicación y en definitiva en los jueces, que van a ser los que van a interpretar el día de mañana estas normas y todas las normas que establezcan todas las regulaciones complementarias o accesorias. Esto es lo que se llama el derecho de desconexión, ¿no es cierto? También una cosa muy interesante que establece como la ley es la posibilidad de que aquellos teletrabajadores que tengan menores de 13 años a su cargo o personas con discapacidades o mayores que estén a su cargo, a interrumpir inclusive la jornada de trabajo para poder atenderlos. Y cualquier conducta que tenga el empleador en el sentido de limitar o sancionar este tipo de conductas, se presume que es una conducta discriminatoria. Es un tema puntual muy interesante, porque esto nos lleva a decir con tanta rigurosidad que podría interpretarse de la simple lectura de la ley, muchas empresas posiblemente el día de mañana, cuando la situación de pandemia no esté, no tomen la decisión de admitir el teletrabajo como una posibilidad. Convengamos que lo que plantea la ley es la posibilidad del teletrabajo siempre que esté de acuerdo el trabajador y que ese acuerdo sea voluntario y por escrito. Con lo cual no existe un derecho, o parecería ser que no existe un derecho del trabajador a teletrabajar por sí, sino que tiene que estar en ese acuerdo con el empleador. Y también está en la facultad de dirección que la ley de contrato de trabajo le concede al empleador. Entonces, cuando uno ve que hay una ley que se sanciona para una situación posterior a inclusive de la pandemia y que tiene tantas grises o situaciones no reguladas o no contempladas, personalmente creo que muchas empresas van a optar por no desarrollar esta estrategia de trabajo de llevar, digamos, a los trabajadores al teletrabajo, cuando uno interpreta que el teletrabajo debería ser algo beneficioso, inclusive para el es beneficioso para el trabajador, ¿no es cierto? Y como decíamos al principio, ¿qué es lo que pasa para aquellas empresas que toman trabajadores del exterior o para aquellos trabajadores independientes que brindan servicios en muchos lugares del mundo? Bueno, la ley dice que establece para los trabajadores transnacionales que van a tener la posibilidad, digamos, de aplicar la ley del lugar donde se presta las labores, en este caso en el extranjero, si es un trabajador del extranjero, o las leyes locales las que sean más beneficiosas. Es decir, podemos llegar a tener un caso de derecho, digamos, internacional del trabajo, donde podemos tener la aplicación, por ejemplo, de un juzgado nacional con aplicación de ley extranjera, o un juzgado extranacional con aplicación, o un juzgado digamos, de otro país que termine aplicando ley argentina. Sí, se van a plantear situaciones diferentes. Siempre tengamos en cuenta que tiene que darse la particularidad de que encuadre digamos, en una relación de trabajo o contrato de trabajo. ¿Y quienes trabajan de acá para afuera? Lo mismo, van a poder plantear la ley que les sea más favorable. Si uno piensa en una legislación extranjera, de acuerdo a la ley argentina y particularmente de la ley 27.555, les da la posibilidad de que se aplique el derecho extranjero o el derecho argentino, el que les sea más favorable. O sea que si yo soy un trabajador independiente y estoy haciendo algún desarrollo para Google, por ejemplo, le puedo exigir a Google que aplique la ley esta. Bueno, en realidad ahí hay que hacer una aclaración, que digamos, no habría trabajadores independientes, todos los trabajadores son dependientes, hablamos de relación de trabajo. Por eso la ley en los primeros artículos establece que se va a aplicar siempre que se den
las pautas del 21 y 22 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habla de contrato de trabajo propiamente dicho o relación de trabajo, ¿no es cierto? Con la presunción que nos da el 23 con todas esas limitaciones. O sea, la tarea de los jueces va eventualmente, en los casos concretos, determinar si se aplica o no la ley, es decir, si hay o no relación de trabajo. Si hay relación de trabajo, se va a aplicar la ley. En el caso que bien señalaba, si hay un trabajador que no llamemos independiente, porque si no, no sería trabajador, sería un profesional independiente, sino que sería si es trabajador y trabaja en relación de dependencia, en ese caso se va a aplicar la ley que considere el juez más favorable, ya sea la extranjera o sea la argentina. Ahora, de acuerdo a los elementos que hemos analizado de esta nueva ley de teletrabajo que ha sancionado el brillante Congreso de la Nación Argentina, el Poder Legislativo de la República Argentina, la pregunta es si va a servir cuando entre en vigencia después de la pandemia, 90 días después de la pandemia, esta ley que se hizo para la pandemia. ¿Va a servir esta ley? Si bien es sumamente general y cada convenio colectivo tendrá mucho para meter mano adentro de esta normativa, ¿va a servir tal cual como está? Yo creo que, como ley tuvo una buena intención, que es regular el teletrabajo, pero dudo mucho que llegue a cumplir sus objetivos, que es regular y proteger efectivamente los derechos del trabajador. Muchas empresas van a optar, creo yo, en este marco normativo, si no es adecuado y no es consensuado inclusive con todas las empresas, a que no se desarrolle el teletrabajo como nos gustaría a todos que se desarrolle, porque hoy hemos aprendido después de la pandemia que el teletrabajo es muy beneficioso para la familia, para el propio trabajador y para las empresas también, ¿no es cierto? Para todos. Entonces, cuando encontramos algo que es bueno para todos, tendríamos que tratar de maximizar los beneficios y explotarlo favorablemente. El ir a trabajar al lugar de trabajo o el trabajo tradicional o presencial no deja de ser también beneficioso, ¿no es cierto? Porque uno parecería ser que habla del teletrabajo como única forma de trabajo. Es muy bueno para determinadas situaciones y está, es perfecto si pudiéramos combinar eso con la problemática que tiene mucha gente, es hijos menores a cargo, mayores a cargo, cuidando todo esto, pero regulándolo de una manera que quizás, si bien la ley establece las convenciones colectivas de trabajo como parámetro para regular la letra fina o la sintonía fina de la ley, nos pone pisos que son bastante rígidos, a mi modo de ver, que van a entorpecer en la aplicación, en el funcionamiento y en el desarrollo de esta ley. Por Más, ahora es Revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.